Bendición. Buenos días, Pablo. Bendiciones a ti, bendiciones a todos los que están en conexión en este momento. Bueno, papá, bienvenido. Un honor para mí tenerlo aquí. De verdad que, bueno, muchas de todas las personas que están aquí, son casi 430 personas, ya saben de ustedes, conocen de ustedes, bueno, y tienen la honra de poder escucharlo ya personalmente. Ayer, pues bueno, siempre los tengo escuchando prédicas en las medias tardes suyas y bueno, a muchos les ha bendecido. Y bueno, hoy tienen a mi pastor Giovanni aquí frente a las cámaras para bendecirnos. Y bueno, papá, todos suyos. Muchas gracias, Pablo. De verdad que estos medios que Dios nos ha entregado para nosotros llevar el mensaje de Jesús, la palabra de Dios, la palabra viva, pero una palabra también real, una palabra que pueda ser práctica, que es mi deseo, es lo que he aprendido en mi corazón durante tantos años. El Evangelio funciona, el Evangelio de Cristo es real y funciona. Si lo ponemos en práctica de la manera correcta, Él va a traer resultados a nuestra vida. Y te puedo decir a ti y a todos los que nos ven y nos oyen, que los resultados son prácticamente inmediatos, inmediatos. Y es en lo que me quiero enfocar en el día de hoy, a transmitirle a cada uno de ustedes. Hablando específicamente, quiero transmitir un poco acerca de cómo iniciar un año con Dios y con la palabra de fe. Porque muchas veces tenemos frente a nosotros la gran oportunidad de tener un año de victoria, pero no sabemos cómo comenzarlo, no sabemos cómo trabajar de la mano de Dios con su palabra y cómo poner en práctica sobre todo sus promesas. Y allí quiero comenzar esta exposición de la palabra. Dios hace unos días atrás, y creo que tú lo has hecho, pastor, de colocar el mensaje que Dios me dio de fin de año, una palabra profética acerca de tener un año de cumplimiento de promesas. Y aquí quiero resaltar que la Biblia es tan fiel cuando dice que Dios cumple todo lo que promete. Dios cumple lo que promete. Dios tiene un compromiso con lo que Él ha dicho y nos ha prometido. Sus promesas están basadas no solamente en nuestras necesidades o lo que nosotros queremos. Sus promesas están basadas en lo que Él es, en su palabra, en la integridad de lo que Dios es. Y eso nos garantiza a nosotros que Dios no va a cambiar de opinión con respecto a las promesas de fe, las promesas de salvación, las promesas de sanidad, de salud divina, las promesas de paz, las promesas de prosperidad, las promesas de liberación en cualquier área que tú y yo lo necesitemos. La Biblia es clara, Dios cumple lo que promete. Y cuando Él habla desde el compromiso de su palabra. Dios tiene compromiso con su palabra. Así que Dios no habla por hablar. Por eso es tan importante, y yo quiero aconsejarle a cada una de las personas y aconsejarle y felicitarle, porque ustedes están oyendo a un hombre de Dios permanentemente. Yo conozco a Pablo y he venido pastoreándole desde hace ya muchísimos años y conozco de su corazón, de su formación, de su temor a Dios y sobre todo de su testimonio, de su vida. Aquí estás oyendo a alguien que vive el Evangelio, que practica la palabra, y es importante a quién tú oyes. Es importante a quién tú estás escuchando que te predique el mensaje de Dios. Porque justamente los predicadores del Evangelio son eso, mensajeros de la palabra de Dios, son mensajeros del Evangelio. Y eso hace que si ellos están oyendo a Dios o estamos oyendo a Dios y estamos oyendo al cielo, entonces te podamos transmitir en realidad lo que el cielo está diciendo
a favor de la tierra y a favor de los hombres. Así que es importante que escuchemos el mensaje correcto. Y vengo a decirte en el nombre de Jesús que para ti hay una palabra de Dios, para ti hay una palabra para el 2024. Que todo aquello que tú no has tenido, no has logrado, no has vivido y no has alcanzado en años pasados, este es el año para que se cumplan las promesas que Dios te ha dado por mucho tiempo. Que no te canses, que no te rindas, que no te entregues, que no dudes en tu mente y en tu corazón de lo que Dios va a hacer en el año 2024. Porque te aseguro que las promesas de Dios son en el sí, como lo dice la palabra, que sus promesas son en el sí y en el amén. Así que para ti en el año 2024 hay un sí de Dios y hay un amén a sus promesas. Lo que Él te ha prometido te quiere decir hoy, sí, sí estoy contigo. Sí te apoyo, sí te bendigo, sí te quiero sanar, sí te quiero libertar, sí te quiero salvar, sí te quiero perdonar, sí quiero cambiar tu matrimonio, sí quiero salvar tu hijo, sí quiero ayudar tu familia, sí te quiero apoyar en tus planes. Esas son las palabras que Jesús te está diciendo en el día de hoy, porque sus promesas son en el sí y en el amén. Quiero resaltar algo. La promesa de Dios comienza cuando le empieza a hablar a Abraham y lo llama. Lo primero que hace es llamar a alguien que quizás tiene una vida un poco lejos de Dios. Acuérdense que Abraham, antes de ser el gran patriarca de la fe, porque creyó la promesa de Dios, era un hombre que no tenía una relación con Dios. Era un hombre pagano, quiere decir que venía de un pueblo lejos de Israel y aparte adoraba a otros dioses. Esto me hace saber a mí que hay un Dios que más allá, que aunque yo no tenga la mejor conexión actualmente, no tenga la mejor vida espiritual, aún así me toma en cuenta. Aún así, a través de su gracia y de su amor, me da oportunidad. Y yo quiero resaltar que tal vez no eres un gran pastor o eres un gran líder, tal vez estás comenzando en el evangelio, tal vez apenas estás oyendo mensajes de fe, pero aún así Dios te está diciendo que te mira, que cree en ti, que te quiere dar una oportunidad, que eres importante para el cielo, que Dios no te ve, escucha esto, Dios no te ve como estás hoy. Dios te ve con el potencial del cambio que su Hijo Jesucristo puede hacer por ti. Y eso es maravilloso, porque Dios llama a Abraham cuando él no está completo. Y tal vez tú digas, pero pastor, yo no tengo toda la capacidad de orar, yo no tengo hoy todo el nivel espiritual. Pero quiero decirte algo, las promesas no se reciben por obras. No se reciben por méritos. Las promesas se reciben por fe. Si tú crees en nuestro Señor Jesucristo, crees este mensaje hoy y tú dices, yo creo en ti, Jesús. Yo sé que tú has ganado para mí en la cruz del Calvario mi sanidad, mi salvación. Y creo en tu amor, creo en tu gracia y recibo tu bendición. Inmediatamente se activa la gracia de Dios. Por supuesto que el Señor quiere que tengamos una vida santa y una vida justa para que tú puedas, ahora que alcances la promesa, mantener ese gozo, mantener la bendición, mantener esa paz. Por supuesto que sí, pero todo comienza desde la posición donde tú estás. Y algo que quiero resaltar muy fuerte y animarte, comienza desde enero o desde el comienzo de este nuevo año, que estamos apenas a unas horas de este nuevo año,
Escúchame, comienza con todas tus fuerzas a usar tu fe de manera constante. Cada día, Señor, tus palabras para mí en este año 2024 son de salvación, son de sanidad. Vas a oír mi oración y me vas a responder. Este es un canal de intercesión, de oración todos los días. Dios está oyendo nuestro clamor. Y algo que me hablaba el Señor para este año 2024, y es uno de los puntos donde voy a reforzar mi fe, es que Dios nos decía que Él va a oír el clamor de sus justos, de sus hijos, y nos va a responder. Voy a repetir eso porque quiero que eso se ancle en tu espíritu y se ancle en tu corazón. Dios va a oír el clamor de sus hijos, de sus justos en este año 2024 y nos va a responder, nos va a responder. En una ocasión Jesús nos hablaba acerca del poder de la oración y nos enseñaba que la oración tiene poder porque alcanza las respuestas de aquello que pide. Pedid y se os dará, y todo lo que pidáis creyendo, lo recibiréis. Todo lo que pidas conforme. Ahora, ¿cómo vas a orar en este año 2024? ¿Cómo vas a orar? Debes orar pidiendo la promesa. Debes orar pidiendo conforme a lo que Dios te ha hablado para el año 2024 y conforme a su palabra. Si tú puedes orar conforme a su palabra, entonces vendrán las respuestas. Vendrá la respuesta de Dios de manera contundente. Quiero hacerte una pregunta en este momento. ¿En qué área estás esperando una respuesta de Dios? Dime en qué área, cuál es tu petición, la petición de tu corazón. Ahora, quiero que ores de manera inteligente en el año 2024 y de manera espiritual. ¿Qué es de manera espiritual? Es esto, escúchame. No es orar la necesidad, es orar la promesa. Es orar la promesa. Así que, ¿cómo se ora la promesa? Escucha esto. Pastor, mi petición es una sanidad. Pastor, mi petición es que estoy pasando por una enfermedad y necesito un milagro de sanidad de mi Dios. Entonces, ¿cómo puedo orar eficazmente en este 2024? Sobre todo iniciando este año, para iniciarlo con mucha fe. Tú tienes que conseguir en la palabra de Dios los versos que hablan acerca de la salud divina y la sanidad, como por ejemplo en Isaías 53, la palabra de Dios dice que Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el yugo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. Cuando usted encuentra en la palabra de Dios la promesa que hemos sido curados, por su amor y por su sacrificio en la cruz del Calvario, entonces orar la promesa es: Señor, yo creo tu palabra. Yo creo lo que dice tu palabra, que tú en la cruz del Calvario llevaste la maldición de la enfermedad y por tus heridas he sido curado. Yo tengo ya mi milagro, yo tengo mi salud divina, yo tengo mi sanidad, yo la recibo porque tú eres un Dios sanador, porque tú eres mi sanador y ninguna maldición puede tocar a los hijos de Dios que creen en tu palabra. Eso es orar con fe. Es orar la promesa, pero es orar creyendo que ya lo tienes, que tu milagro te pertenece, que te apropias de tu bendición. Recíbelo en el nombre de Jesús. Recíbelo como un hecho que ya se consumó. Tu bendición te ha sido dada, tu victoria te ha sido entregada.
tu victoria ha sido absolutamente ganada. Entonces tú debes orar desde la promesa dada por Dios. Una promesa que te dice, ya te bendije, ya te sané, ya te prosperé. Así habla Dios. Dios habla no que te lo dará, sino que ya te lo dio. Lo tuyo ya está hecho, lo tuyo ya está entregado, lo tuyo ya te ha sido concedido cuando oras la promesa y la crees. Así se comienza un año con fe, indicando que lo que va a pasar en el año 2024, ya Dios lo planeó, ya Dios te lo entregó, ya Dios lo ejecutó, ya Dios te lo otorgó, y nuestra fe hará, y nuestra oración correcta hará que se manifieste en este año 2024. Pastor, yo quiero que en cualquier momento, si tienes alguna pregunta o quieres específicamente o hay alguna pregunta de la audiencia, tú me la puedas hacer y decirme y interactuar conmigo acerca del tema que estoy tocando, porque sé que mucha gente tiene inquietudes de cómo puedo transitar este 2024. Y a mí me gusta ser sincero con la gente. Todo año trae sus bendiciones, pero trae también sus retos, sus luchas. También trae los ataques del enemigo, también vienen las pruebas, pero la fe nos hace superar absolutamente cualquier obstáculo que tenga el camino en el año 2024. Pastor, y a toda la audiencia, yo no voy a perder un año de mi vida. Este es mi año. Este es nuestro año. El año 2024 es el año de ver el cumplimiento de las promesas de Dios en nuestra vida. ¿Qué piensa, pastor? Bueno, no, a mí me bendice mucho lo que usted decía. ¿Sabe? Que hay un común en la gente en el tema de que a veces cuando comenzamos a perseguir nuestras promesas, ¿no? Hay gente que yo veo, bueno, que me dice, yo no oraba mucho, pero cuando me puse a orar por mis negocios, cuando me puse a orar por mi salud, de repente vinieron más ataques, ¿no? Del enemigo en esa área. Y la gente a veces entra en esa contradicción, porque yo sí estoy orándole a Dios por esto, porque se me pone más difícil. Entonces a veces la gente no entiende esa parte, que obviamente es porque el enemigo siempre va a buscar que lo que tú oras, ¿no, papá? Y usted ahorita no habla de eso, porque él sabe. Yo le decía a mucha gente, cuando usted ora por su economía, tal vez usted tiene un corazón generoso para dar, y Satanás sabe eso. Él no es ignorante a las cosas que nosotros hacemos, porque nos ve. Y él sabe que si tú logras tener, vas a bendecir más mucha gente, vas a ir a bendecir. Entonces a veces él busca la forma como de atarte, ¿no? En esa área por la que estás orando, donde usted diría, bueno, yo debería ver resultados. Como cuando uno ora por el hijo para que el hijo se ponga un poco más obediente. Resulta que se vuelve más rebelde. Entonces a veces la gente no entiende ese tipo de contradicciones en la oración, papá, de que, por ejemplo, ora por el esposo para que el esposo cambie, ¿no? Entonces resulta que el esposo se vuelve peor. Entonces, pero ¿por qué si yo estoy orando por la promesa que Dios me ha dado? Porque muchas veces la gente quiere saber eso. Y bueno, yo no sé si usted tiene cómo poder decirle a la gente, porque este año posiblemente la gente entra orando por cosas y a veces en enero empieza a comenzarse a levantar, obviamente, obstáculos en esa área. Y la gente, oye, dice, yo estoy orando por eso. Entonces, ¿será que es? ¿O será que esto no viene de Dios? ¿No? Donde la gente, yo le digo que, o sea, todo lo que viene de Dios va a traer una oposición. Entonces, bueno, papá, le dejo eso allí para que usted ponga la claridad en la gente, porque sepa a qué vamos. Yo le digo a ellos, ¿no? Para ya darle el espacio. La palabra de Dios no dice que no vamos a tener problemas. Es más, Jesús lo dijo, en el mundo van a tener aflicciones. Van a haber situaciones que lo aflijan. Entonces ahí es donde comienza cuál debe ser la garantía para todas estas personas que hoy están entrando aquí. Sí, porque entonces pensamos que a veces es una oración simplemente. No, debe haber algo más que la gente a lo mejor debe empezar a... Y eso que usted dice, ¿no? Orar, pero ¿orar qué? Yo no puedo orar desde mi propia palabra o de mi propio intelecto. Entonces, le dejo allí. Claro que sí, tengo algunos principios para responder este tipo de inquietud muy válida,
porque nos sucede a todos que lo que estamos orando y creyendo, empezamos a tener una resistencia y muchas veces al comienzo lo que vemos es cosas contrarias a las que estamos orando y creyendo. Primero, no le pasa solo a una persona, nos pasa absolutamente a todos. Muchas veces la gente tiene algún tipo de pensamiento de que los pastores, los predicadores, todo nos sale bien, ¿no? Y Dios nos oye todo y todo nos sale perfecto en el momento que nosotros lo oramos. Y no es así. Nosotros tenemos las mismas luchas, las mismas resistencias. Y hay algo que he aprendido y es el primer principio para responder acerca de esta inquietud. Y es este. En la Biblia siempre encontrarás que cuando algo es de Dios y algo Dios ha enviado, una promesa y una palabra para que se cumpla, en el comienzo, comenzando, es el mayor ataque del enemigo para detenerlo. Porque si el enemigo detiene la visión cuando está pequeña, entonces anula la promesa. Pero cuando ya la promesa y la visión ha crecido, es imposible detenerla. Así que el mayor ataque del enemigo es cuando algo está naciendo. Y lo vemos en la vida de Jesús. Herodes manda a matar a todos los niños porque se entera que ha nacido el Salvador, el hijo de la promesa. Empieza a escuchar que un rey, por aquella estrella que apareció en el nacimiento de Jesús, por aquellos reyes que vinieron, él se entera que un Salvador y un rey para el pueblo de Israel ha nacido y manda a matar a todos los niños. Lo mismo pasa en la vida de Moisés. Moisés también nace en un tiempo donde el faraón envía a matar a todos los pequeños nacidos en el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque había una promesa de que nacería un salvador o un libertador, en este caso Moisés. Y en ambos casos Dios los libra de la muerte. Porque Dios siempre tiene, esto es otro principio, Dios siempre tiene la forma de cuidar tu milagro cuando está naciendo. Siempre. Dios se va a encargar de que el enemigo no mate tu milagro, no destruya tu bendición. Él se va a encargar de cuidarte, de protegerte, de guardarte cuando estás pequeño. Siempre que las cosas nacen pequeñas están vulnerables, pero están en las manos de Dios, están en las manos. Por eso tú tienes que confiar. El segundo principio que te quiero enseñar es que las bendiciones para cumplirse necesitan tiempo. Es importante saber que nada sucede de la noche a la mañana. Nada sucede de la noche a la mañana. La bendición va a llegar, pero va a tomar el tiempo de madurez. No solamente, ¿y qué es el tiempo de madurez? El tiempo de madurez es que tú y yo tengamos los cambios, el corazón, la sabiduría para manejar la bendición que Dios nos va a entregar. Y ahí muchas veces pasa algún tiempo. Lo vemos en Abraham. Abraham comienza creyendo por su hijo, pero en el camino se da cuenta que es un hombre que necesita crecer en el conocimiento de Dios, que necesita formar su carácter, que necesita hacer cambios y ajustes. Y aún te quiero decir algo que es el tercer principio que te quiero enseñar acerca de este punto. En el camino vamos a cometer errores, porque es muy difícil que seamos perfectos. En el camino vamos a cometer fallas. Las cometió Abraham. Si tú estudias la vida de Abraham, tratando de cumplir la promesa que Dios le da en Génesis 12, haré de ti una nación grande. Imagínese usted a un hombre mayor con una mujer estéril y Dios le da la promesa de que tendrá no solo un hijo, sino que tendrá una nación, que nacerá de él un pueblo grande, una nación, un hombre, Dios hablando de multitudes cuando no tiene ni siquiera un hijo, porque así habla Dios. Dios nos habla en grande, Dios nos promete cosas grandes, aun cuando ahora no tenemos ni siquiera lo pequeño. Pero Abraham en el camino cometió el error de tener un hijo fuera del matrimonio en acuerdo con su esposa, tenerlo de una sierva para ellos poder acelerar y como tratar de ayudar a Dios a que se cumpliera la promesa. Y ese fue uno de sus más grandes errores, porque se apresuraron en el tiempo.
Cuando se tiene fe, no se debe andar en afán. El afán no es fe. La fe es confianza absoluta. La fe es reposo. La fe es saber esperar el tiempo de Dios y su cumplimiento sin dudar. La fe es una convicción en el corazón. Pase lo que pase afuera, estás plenamente convencido. Y esta tal vez es la frase más poderosa de la fe. La fe es estar plenamente convencido de que Dios es capaz de hacer todo lo que ha prometido. Voy a repetirte eso, pastor, quiero repetirle eso a la gente porque es importante. Por eso el proceso del tiempo te hace eliminar las dudas, te quita los miedos. Yo estoy seguro que en este live mucha gente está pidiendo, pero aún tienen temores, aún tienen dudas, aún tienen incertidumbre, aún están en una posición de afán y de tratar de que todo suceda ya. Y eso cuando usted está en afán, usted toma las peores decisiones. Entienda eso. Cuando te afanas, tomas las peores decisiones que te traen grandes consecuencias. Pero cuando usted entra en confianza, cuando usted entra en descanso, cuando usted entra en convicción y su carácter se afirma en que Dios es poderoso para hacer todo lo que ha prometido. Amados que me oyen, Dios es poderoso. Amén. Fundamenta tu fe ahí, fundamentala. Dios puede lo que tú no puedes. Dios puede lo que el médico no puede. Convéncete de eso. Tu oración y tu fe te van convenciendo en el tiempo. Por eso es importante darle tiempo a la visión. Porque si le das tiempo a la visión, fe en esa visión, le vas a dar convicción a tu corazón de que Dios es poderoso para hacer todo lo que ha prometido. No sé si estos principios tal vez, pastor, puedan ayudar a la gente a estar un poco más anclada en las promesas de Dios y los procesos para poder alcanzarla. Amén, no, papá. ¿Sabe que me hace acordar a usted, no? Porque a veces, como usted habla, ¿no? A veces darle tiempo porque Dios no necesita a nosotros madurar en la visión. Tipo el sueño de José. Dios le revela el sueño a José de que iba a hacer con él algo realmente importante, ¿no? Que iba a ser la cobertura de toda su familia. Y de repente va y lo meten lo venden como esclavos sus hermanos, ¿no? Y a veces la gente comienzan a ver tantas contradicciones en la vida del cristiano que a veces es lo que nos cuesta entender. No, yo fui a la iglesia y yo empecé yendo a la iglesia y resulta que me comenzó a ir peor, empecé a colocarme más a cuenta y a veces Dios está procesando muchas veces el carácter de la gente porque como usted dice, o sea, yo quiero dinero, pero tal vez hoy con lo poco que tengo soy un mal administrador o derrocho dinero o trato mal a la gente y tengo un tema de orgullo en el corazón y a veces vienen cosas, usted le está pidiendo a Dios más y Dios nunca veo en la Biblia a Dios teniendo problema en darle a sus hijos. El problema somos nosotros que si no tenemos la madurez, pues cometemos errores, como usted dice, entramos en el afán, en la ansiedad, tratamos mal a alguien que después tenemos que estar arrepentidos porque, bueno, dijimos cosas que no eran las que queríamos expresar. Y a veces en la vida nosotros, y más en estos años, ¿no? Que uno, obviamente Dios tiene su presente eterno en nosotros y nos dice lo que su palabra dice y nos da su promesa. Pero nosotros cada vez que iniciamos un año, pues nos ponemos metas, ¿no? Y ponemos metas y entonces la gente, que si voy a bajar de peso, que si voy a hacer ejercicio, entonces la gente a veces no entiende que el desánimo que a veces viene en la vida del hombre, que es contrario a lo que queremos, es normal. Entonces, ¿cómo alguien puede vencer ese espíritu, papá, que es un espíritu del desánimo? O sea, ¿qué le puede usted aconsejar a alguien que, oye, que tal vez la primera semana tuvo ganas, pero que después ya, oye, no... Entonces comienza a divagar en su promesa. ¿Será que sí? ¿Será que lo voy a lograr? ¿Será que esta vez sí voy a alcanzar? Entonces... A veces nosotros dejamos ese tipo de hábitos, porque aquí hay gente que se convierte a Cristo en TikTok, tiene tal vez un día, 2 días, 3 días, y no tiene esos principios fundamentales de la vida espiritual que usted decía, porque tenemos que tener una vida en nuestro espíritu.
y no dejarnos llevar por lo de afuera. Entonces, para ese tipo de personas, papá, en esos tiempos, ¿qué hacer? O sea, ¿qué hago yo cuando viene esa depresión a mi vida? Pensando que le viene a él solo, ¿no? Porque la gente a veces piensa, no, yo me convertí a Cristo y ahora todo el mundo se vino contra mí. Mi papá, mi mamá, el negocio, la misma esposa, ¿no? Los hijos. O sea, y pensando que todo afuera del mundo es malo, ¿no? Entonces, pues, Mira, porque a mí me gusta responder, pastor, con la palabra de Dios. Soy un hombre amante de las escrituras, soy un hombre amante, porque la fe se fundamenta de tú conocer cada vez más la palabra de Dios. Y es el primer consejo que le quiero dar a la gente. Eh, Escudriña las escrituras, vuelve a abrir esa Biblia. Hoy hay tantos métodos de conocer la palabra. La podemos descargar en nuestro teléfono, en nuestra tabla, la podemos tener en nuestra computadora, inclusive una audiobiblia donde te la leen. Si es que no te gusta leer, te gusta es oír, te la leen. La puedes ver en historias de mil maneras, pero lo importante es que te familiarices con la palabra de Dios, porque en la palabra de Dios está la fe, y la Biblia dice que el justo por su fe vivirá. Ahora, ¿qué es el justo por su fe vivirá? Es que vivamos todos los días en fe. Ahora, ¿cómo se logra? Fíjate, la justicia, el ser justo, es que tú vivas de acuerdo a la palabra de Dios. Cuando estés de acuerdo a la palabra de Dios, estás en un estado de justicia, estás creyendo la palabra de Dios y estás viviendo conforme a esa palabra. ¿Qué sucede con eso? Cuando practicas esos principios, puedes caminar en fe todos los días, todos los días. Recuerda que esto, la fe y la oración y la vida espiritual, hay que alimentarla como alimentas tu cuerpo, o alimentamos nuestro cuerpo comiendo todos los días. Y no comemos una sola vez al día, pastor. Yo no sé cuántas veces al día tú comes, pero la mayoría comemos 3 veces. Algunos tal vez que nos oiga con algún problema, tal vez, o hay otros al revés, que comen más de 3 veces y tienen que cuidarse. Pero, ¿qué pasaría si usted come una vez a la semana? Yo te aseguro que al poco tiempo vas a entrar en una crisis tremenda de alimentación, entonces, y de nutrición. ¿Qué te quiero decir? Si tú te alimentas de la palabra todos los días, por eso una vez más quiero felicitarte, Pastor Pablo, porque te veo todos los días con la palabra de Dios, alimentando esta gente bella, alimentándola con la palabra de Dios. Ustedes tienen un canal aquí que es una despensa de alimento espiritual. Así que no tiene excusa. Usted no tiene excusa. Usted, si visita este canal todos los días, usted vivirá con fe todos los días. Ese es el primer principio. Aliméntate de la palabra de Dios todos los días. Mantén una oración con Dios todos los días. El justo vive por fe cada día. Y si vives por fe cada día, porque te alimentas de la palabra, no te vas a desanimar, no vas a entrar en depresión. ¿Por qué? Porque Dios, a través de su palabra, cuida tus pensamientos, renueva tu mente, transforma tu manera de pensar. Luego de lo espiritual, Pastor Pablo, y a todos los que me ven y me oyen, luego de lo espiritual, la gran batalla se desarrolla en el campo de nuestra mente. Aquí está el trabajo del enemigo y de las circunstancias y de lo que vemos y oímos naturalmente, tratando de influenciar nuestra manera de pensar. Si usted pierde la batalla de su mente, va a perder las batallas afuera. Entonces, cuando usted se alimenta de la palabra, lo próximo es renovar y cambiar tu manera de pensar acerca de una situación. Ya no pensar a través de lo que está sucediendo, de lo que estás viendo, sino pensar a través de lo que estás creyendo y leyendo de la palabra. Ese es el segundo principio. Renueva tu mente. Cambia tus pensamientos, gana la batalla de tu mente. Meditar habla, la palabra habla mucho de meditar en la palabra de Dios. Meditarás en este libro de la ley de día y de noche. Quiere decir que nosotros debemos colocar la palabra de Dios en nuestra mente y permitirle al Espíritu Santo que nos ayude a pensar en esa palabra.
a mantener nuestro pensamiento en la palabra de Dios. Ahora, lo tercero está en Santiago 1. La Biblia dice que si a alguien le falta sabiduría o le falta fe porque se siente desanimado, dice, pídale a Dios la sabiduría o la fe, pídala. Y pídala de una manera creyendo que la va a recibir, no dudando nada. Dice, porque el que duda, o sea, en otras palabras, aquí la batalla es contra la duda. La batalla es contra la duda. La duda en el camino, el dudar, es lo que le pasó a Pedro. Cree, le pide al Señor caminar sobre el agua. Jesús le dice, ven, camina conmigo. Y le da la palabra sobrenatural. Y Pedro sale de la barca caminando, uno de los milagros más impresionantes, porque ver a Jesús caminando sobre el agua, uno dice, bueno, maravilloso, es Jesús. Pero que Jesús me invite a mí a caminar en lo sobrenatural también sobre el agua es maravilloso. Es saber que todo lo que Jesús puede lograr, yo también puedo lograrlo. Y Pedro se atrevió, porque para poder heredar las promesas y conquistarlas en este año 2024, se va a tener que ser muy valiente. Muy valiente. La cobardía tenemos que dejarla de lado y atrevernos a accionar. Y Pedro camina, pero en el medio dudó. Y se hundió, porque empezó a mirar. ¿Por qué dudó? Porque quitó la mirada de Jesús y empezó a mirar la circunstancia. Entonces, si tú vives mirando a Jesús y a su palabra, mantendrás la fe cada día. Pero si la quitas, te hundirás. Lo hermoso de esta historia es que Jesús lo toma de la mano de nuevo y lo levanta una vez más y lo hace caminar una vez más. O sea, aunque dudó, no lo dejó que se ahogara o se hundiera. Jesús le dio una segunda oportunidad. Entonces Santiago 1 dice que el que duda es como la onda del mar que va y viene y es llevada por todo tipo de vientos. Y dice, no piense quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Entonces, si viene la duda, repito, si viene la duda, viene la inconstancia. Si viene la inconstancia, entonces no recibes ninguna cosa de Dios. Y es donde vemos mucha gente que un rato buscan a Dios, otro rato lo abandonan, un tiempo oran, después retroceden y están en ese tipo de condición. La Biblia dice que así no se reciben las promesas. Las promesas se reciben un día a la vez con perseverancia. Y aquí yo quiero resaltarte una de las obras más importantes que hace el Espíritu Santo en cada uno de nosotros, porque el Espíritu Santo es nuestro ayudador. Esto no se puede lograr solo por tu fuerza. Nadie puede decir, oh, es que yo tengo una vida espiritual tan grande, es que yo soy el hombre y la mujer de Dios, que mejor dicho, busco al Señor todos los días. No. Si algo somos es por gracia, pero también, más allá de la gracia, es quien aplica la gracia y es el glorioso Espíritu Santo. Y yo quiero enfocarme en él, porque es el Espíritu Santo el que nos va a ayudar en nuestra debilidad. Y él va a tomar la palabra de Dios y la va a revelar a nuestro espíritu y nos va a entregar un arma que, como testimonio, quiero decirles, se ha convertido en la característica más importante que Dios me ha dado, porque ustedes están frente a un hombre que su peor defecto era el doble ánimo. Su peor defecto era la inconstancia, la duda, el no terminar nada de lo que comenzaba. Pero cuando yo me convierto al Señor, yo le pedí, le dije, Señor, hazte fuerte en el área de mi debilidad. Y le pedí determinación. Quiero que esa palabra se clave en tu corazón, porque es una palabra fundamental para tu victoria en el año 2024. Se llama determinación. Hay una determinación que no viene de la voluntad del hombre. Hay una determinación que viene de Dios, que te la entrega a través del Espíritu Santo. Es una determinación que viene del Espíritu. Es una fuerza que viene
de terminar todo lo que tú comiences y de llegar al final con constancia, con determinación y perseverancia. El que persevere hasta el fin, ese será salvo. Y yo, pastor, yo cuando comienzo un año, lo comienzo con toda la fuerza, pero lo cierro también con toda la fuerza. Yo me determiné hace 3 meses en una palabra que Dios me dio y me dijo, vamos a cerrar este año en triunfo. Cerrando el año en triunfo. Y empecé a orar, voy a cerrar este año en triunfo. Todo va a cerrarse en mi año en victoria. Y puedo decirte hoy que a un día de que se cierre el año 2023, he obtenido la victoria en este año, en mi corazón, en mi mente, ministerio, familia, muy peleado. Que he tenido heridas en el camino, claro que sí, todos la hemos tenido, pero puedo decir que mi fe, sobre todo mi fe de estar firme en el Señor, me ha hecho cerrar un año en triunfo, y así va a ser nuestro 2024, de la mano del Espíritu Santo, la perseverancia de Dios, la determinación para mantenernos sin dudar, de manera constante en las promesas de Dios, nos harán alcanzar sus bendiciones. Qué bueno, qué poderoso. Yo notaba aquí, ¿no, papá? Y esto último punto que hablaba, ¿no? Del Espíritu Santo, ¿no? Porque esa es la palabra que Él nos guía a toda verdad, ¿no? Que a veces cuando no sepamos saber, identificar las cosas, Él nos va a dirigir, y ahí es donde debemos confiar. O sea, Pedro tuvo que confiar en la palabra que Jesús había oído, y eso, y todo viene de como comenzó, ¿no? O sea, la palabra de Dios, no solamente recibirla, confesarla. Qué importante es que usted aprenda a declarar, ¿no? Lo que Dios ha dicho, porque veo mucha gente que lee la Biblia, pero cuando le preguntan afuera cómo está, habla de lo negativo, habla de su realidad, y no habla de la verdad, de lo que la palabra de Dios le muestra. Yo creo que una de las cosas que el cristiano a veces nos cuesta confesar, ¿no? Confesar que vamos a ser sanos cuando hay una enfermedad latente en el cuerpo. Confesar que vamos a ser prósperos cuando tal vez a veces ni siquiera tenemos para pagar ese alquiler al fin de mes, ¿no? Entonces ese tipo de personas, ¿cómo pueden aplicar la palabra? Porque Jesús venció con la palabra. Jesús mismo cuando fue tentado, porque vamos a ser tentados, la gente va a ser tentada a querer dejar de luchar, va a ser tentada a renunciar a ese hábito bueno que quiere empezar a construir. Pero somos 550 personas aquí, en ustedes 60 y pico, o sea, más de 600 personas aquí conectadas, donde muchas veces en el año empezamos muchas cosas, pero leyendo yo que gran parte de la gente, creo que más del 70% de la gente en los primeros 2 meses renuncia a todo lo que inició en el año. O sea, ¿cómo vencer con la gente? Porque yo creo que la palabra de Dios es un timón. De hecho, Santiago creo que él mismo dice, hablando del confesar, ¿no? Que si con nuestra lengua tenemos el poder de encender un bosque, pero también la lengua tiene el poder para guiarnos a nosotros por medio de su palabra a conquistar todo lo que hagamos. Entonces Jesús dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios para nosotros, pero que yo pueda confesar esa palabra en mi debilidad. Y qué tremendo lo que usted dijo, no, papá, del tema de cómo el Espíritu Santo, yo lo digo que me ayude en la debilidad, porque la gente busca a Dios para que lo ayude en lo que es fuerte, pero Dios te ayuda en lo que es fuerte, pero Dios está mucho más interesado en ayudarte en tu debilidad, porque es allí donde el diablo te va a atacar, en el desánimo, en que no puedo, en tu mente, ¿no? Y cuando el Espíritu Santo viene a nuestras vidas, Él viene a guiarte en el área donde tú debes reconocer que hay una debilidad. Yo le he dicho a la gente aquí mi testimonio en el tema de la parte, en el tema de la pornografía, donde hay mucha gente atada. Yo le decía, gente con problemas de odio, de rencor, y yo no puedo entrar al 2024 odiando a la gente, no puedo entrar sintiendo rencor de alguien que me hizo algo este año, ni de los errores que pude haber cometido, ni de los fracasos. ¿Cómo luchar la gente contra eso, papá? Contra todo el recuerdo, el peso que tiene todavía. Hay gente aquí que no ha, tal vez ni siquiera de 2023, todavía tiene peso de la pandemia, peso de 2021. ¿Cómo poder vencer en este año y poder soltar eso y tener victoria? Porque si algo yo creo es que este año es el año de la cosecha de muchas personas que están aquí. Dejar el miedo y cosas que usted nos estaba comentando ahorita. Quiero enfocarme específicamente
en la respuesta y la solución de los hijos de Dios a todas estas circunstancias, pastor, para toda nuestra hermosa gente. Y quiero enfocarme en nuestro ayudador, el Espíritu Santo. Mira, el Espíritu Santo nos fue dado como la mayor promesa, la mayor de todas las promesas. Jesús le dice a sus discípulos: no se vayan de Jerusalén, manténganse orando hasta que reciban la promesa del Padre. La promesa del Antiguo Testamento era que vendría el Espíritu Santo y entraría en nuestro corazón. Y ya nosotros no tendríamos que estar peleando solamente como personas en nuestra voluntad para tratar de agradar a Dios y que las cosas nos salgan bien, sino que ahora tendríamos el ayudador dentro de nosotros. Bendito Espíritu Santo. Y Jesús lo llama el Consolador. Por eso yo quiero hablarle a toda persona que ha pasado en alguna ocasión por una depresión, por un ataque de ansiedad, por un ataque de inseguridad, donde eso le trae desespero, angustia, miedos, temores, porque cuando te sientes solo, abandonado, cuando sientes que es más fuerte el problema que tú, hay desesperanza. Pero cuando tú puedes entender que cuando tú confiesas a Jesús como Señor y Salvador y viene dentro de ti, la ayuda viene dentro de ti, el Espíritu Santo de Dios, a morar en tu corazón y ayudarte a cumplir todas las promesas de Dios, a ayudarte a poner en práctica la palabra de Dios. La Biblia dice que el Espíritu Santo nos revela lo que Dios nos ha concedido. Tú decías ahorita que muchas veces la gente oye la palabra, entiende la palabra, pero no logra ponerla en práctica y a los 2 meses del año la olvida. ¿Por qué sucede esto? Y le sucede a mucha gente. De hecho, Jesús dijo que no solamente podíamos ser oidores de la palabra, sino aquel que oye la palabra y la hace, será semejante a un hombre que construyó su casa sobre la roca. Ahora, ¿por qué se olvida la palabra? Justamente en la persona del Espíritu Santo, bendito y glorioso Espíritu Santo, viene a recordarnos la palabra y a revelarnos la palabra. Jesús dijo esto, Jesús dijo: mis palabras son espíritu y son vida a los que la oyen. O sea, la palabra de Dios no es solamente conocimiento. Yo veo mucha gente que sabe de Biblia, que dice que ha leído Biblia, pero resulta que cuando usted va a mirar sus frutos no se parecen a lo que dicen que conocen de la Biblia. Su hogar es un desastre, su salud es un desastre, su corazón, su mente, sus deseos. Entonces tú dices, ¿por qué tanto conocimiento de la Biblia, pero tan poca práctica de la palabra de Dios? Y es porque nos falta la revelación del Espíritu Santo. ¿Qué es revelación? La revelación es que el Espíritu Santo te va a ayudar a que esa palabra que has oído de Dios, que vives oyendo en canales como este, de predicadores como nosotros, esa palabra el Espíritu Santo la va a agarrar, la va a llevar a tu corazón para que la puedas creer y esa palabra se haga realidad en tu vida, no solamente un conocimiento. Ahora, tú decías algo, pastor, que quiero resaltar en la gente. Cuando usted sabe que está creyendo la palabra de verdad, cuando usted sabe que está teniendo una fe para las promesas, cuando usted confiesa la promesa y no el problema. Creí, por lo cual hablé, dice la Biblia. O sea que lo que tú hablas reflejas lo que en realidad crees. No el conocimiento. Usted puede tener mucho conocimiento, pero a usted se le revela lo que usted está creyendo porque usted confiesa la palabra de Dios, la habla con alegría, la oye, la lleva al corazón, el Espíritu Santo se la revela que es verdad, que Dios es poderoso para hacer todo lo que ha prometido y entonces tú hablas la palabra de Dios. Háblale a tu año 2024, profetízale, declárale las bendiciones. Cada vez que tú veas un problema, un gigante, una adversidad, así como David le habló a Goliat,
Goliat lo amenazó y le dijo, te voy a matar, te voy a quitar la cabeza, tú eres un muchacho, yo soy más fuerte que tú. Pero David lo miró y le dijo, tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina. Así viene el año. Los años vienen con sus retos, los años vienen con sus problemas, los años vienen con todas sus tentaciones y sus síntomas de enfermedad y de problemas en el matrimonio. Los años vienen como un gigante que tenemos que derrotar. Pero David se le plantó y dijo, pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová, Dios de los ejércitos. Él te entregará en mi mano. Ve, él vino en el nombre de Dios y con la palabra de Dios y le dijo, y yo te cortaré la cabeza a ti con tu propia espada. Y no solamente te ganaré a ti, sino a todo tu ejército. David era valiente para hablar. Así que tenemos que entrarle al año con una confesión de fe agresiva, valiente. Esa fuerza nos la da el Espíritu Santo. Recibiréis poder. Y yo oro en el nombre de Jesús que usted reciba ese poder en este momento. El poder del Espíritu Santo viniendo sobre ti, cambiando tu debilidad en valentía. Diga el débil, fuerte soy. Diga el débil, fuerte soy en el nombre de Jesús. Y ese poder te transforma. Ese poder te equipa. Ese poder es una investidura, una armadura de Dios. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Y es lo que nos va a pasar a nosotros después que venga todo ese ataque. Pero usted está vestido de poder, del Espíritu Santo, de la palabra de Dios. Tienes que creer que mayor es el que está contigo que el que está contra ti. Vamos a derrotar la depresión, la tristeza, los miedos, la duda, la incredulidad aquí en nuestra mente, llenando nuestra mente con la palabra de Dios y diciéndole, Espíritu Santo, revélame la palabra viva de Dios. No es solo un conocimiento. Fíjate algo, pastor, cuando la palabra llega a ti con poder, la palabra deja de ser solamente una idea en tu mente y se convierte en una actitud de poder en tus acciones. Una actitud de poder. Te comportas, hablas de una manera diferente porque estás bajo la influencia del glorioso Espíritu Santo y su poderosa unción. Amén, papá. Bueno, ya para finalizar, papá, pues bueno, antes de que terminemos el live, me gustaría que usted orara por todas las personas y que bueno, le dé una palabra ya para despedir el live, para despedir su participación. Papá, darle las gracias por la oportunidad de estar aquí. Amén. Todos los que están aquí, mis hermanos, sigan al Pastor Giovanni. Ustedes le dan clic allí, lo pueden seguir. Tiene un canal de Telegram donde muchas de sus prédicas la van a poder escuchar. Cualquier cosa les paso el link para que ustedes las puedan ver. Y bueno, sigan sus redes sociales. Papá, un gusto, un honor de verdad, bueno, por darnos la oportunidad de compartir. Espero el otro año tener más participación de parte suya, de nuestra pastora Gira. Y sé que, bueno, mucha gente que está aquí va a comenzar a ser edificada porque hay gente aquí, mi pastor, que no va a una iglesia porque no es que no quieren, no tienen a lo mejor el tiempo por su trabajo y que, bueno, puedan usar este medio. Yo creo que Dios conoce la necesidad de la gente, ¿no? Yo le digo a la gente, usted tenía una necesidad de oír a Dios y Dios colocó en nosotros como pastores la necesidad de meternos aquí cada mañana, traer una palabra fresca, una palabra de vida, esa maná del cielo, ¿no? Como que Dios le daba al pueblo de Israel para que se alimentaran aún en el desierto y atesoren cada palabra. Yo estoy anotando aquí varias cosas que voy a empezar a hacer ahorita ya, desde ahorita mismo, porque necesitamos ponerlas en práctica, porque es la forma. Me gusta lo último que usted dijo cuando Jesús dice que van a venir los vientos y las tormentas, pero como usted está firme en la palabra, porque la practica, dice que su casa no cae, ¿no? Pero sí es Jesús, y Jesús después dice allí que no es porque ahora que usted no la diga, no la confiese, no quiere decir que no van a venir los problemas, no, igual van a venir los mismos vientos, van a venir las mismas tormentas, pero ¿cuál diferenció a uno del otro? Lo que hacía. No solamente lo que oía, lo que hacía, lo que confesaba. Yo creo que confesar la palabra debe ser algo tan importante en la vida de cada persona que tiene fe por cualquier cosa. O sea,
y uno que ve hombre de éxito, dicen que muchas veces ellos estando sin nada, pues confesaban, ¿no? A través de que van a ser grandes, de que iban a ser exitosos, de que iban a ser importantes. Y muchas veces, pues bueno, vieron a través de todos los problemas esa necesidad. Yo leí un libro en estos días, un hombre multimillonario decía que un día le oró a Dios diciéndole: Señora, dame una oportunidad de salir adelante en el empleo que estoy, un mejor cargo. Y él dice que, en el libro dice que cuando le oró a Dios eso, resulta que llegó a su trabajo y lo despidieron del trabajo. Dice, pero ¿cómo? Si yo le estoy orando a Dios por una mejor posición en el puesto, me despide del trabajo. Bueno, dice que ese proceso le ayudó a él a crear una idea. Y hoy esa idea lo tiene multimillonario. Entonces él le dice, gracias, Señor. Le da gracias a Dios porque no entendía por qué lo botaron del proceso, pero para lo que él era malo, o sea, como él tenía su claridad en que quería ser alguien importante, Dios dijo, no, lo necesito sacar de ese lugar para que pueda pensar en algo mayor. Y hoy él decía, a veces nosotros vemos el problema y no vemos la oportunidad detrás que hay en el problema. Y como dijo, no sé qué escuché, si usted o mi pastor Javier, a veces las grandes oportunidades vienen disfrazadas de pruebas, de grandes pruebas para nuestra vida. Bueno, papá, le dejo el último espacio para que usted nos dé un mensaje allí a la gente antes de despedirse y bueno, y pueda orar por nosotros. Mira, definitivamente me voy a agarrar en este año 2024 de mi glorioso Espíritu Santo como mi gran ayudador para que pueda poner en práctica toda la palabra que hemos recibido. Él nos va a ayudar. Yo creo mucho en un punto con el que quiero cerrar mi participación, pastor, agradecido por esta oportunidad y hay grandes sorpresas para nuestra audiencia. En el año 2024 tenemos un gran proyecto de manera digital para poder atender a la gente que quizás su tiempo para ir a una iglesia se le complica. Pero yo quiero cerrar mi participación hablándoles de la unción del Espíritu Santo. La unción del Espíritu Santo. ¿Qué es la unción del Espíritu Santo? La Biblia nos habla que cuando nosotros le pedimos ayuda al Espíritu Santo, dice que de tanto relacionarnos con Él y tenerlo presente en todos nuestros caminos y nuestro accionar, Él nos unge con poder, una unción. Dice la Biblia acerca de Jesús que estaba ungido. Dios ungió con poder y con el Espíritu Santo a Jesús de Nazaret y este anduvo haciendo bienes y destrozando o destruyendo todas las ataduras del diablo porque Dios estaba con él. Quiere decir que la unción destruye la depresión. La unción en tu vida destruye la tristeza, destruye el desánimo, que era el punto que tú me preguntabas. Destruye el desánimo. Cuando estás ungido por el Espíritu Santo, estás recibiendo un equipamiento del cielo. Tus debilidades desaparecen. En una ocasión un profeta le dijo a un joven que le preguntó porque lo iba a ungir como rey y él le dice, pero yo no sé de rey, yo soy débil, yo no conozco, yo soy un campesino que trabaja la tierra, un agricultor, ¿cómo lo voy a lograr? ¿Cómo voy a hablarle a la gente? No tengo el don de hablar. Y él le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y serás mudado en un nuevo hombre. Yo quiero decirle que cuando dependes del Espíritu Santo, tenemos la mayor promesa, porque este es un mensaje acerca del 2024 y sus promesas. La mayor promesa es que el Espíritu Santo se va a venir a vivir a tu corazón y desde adentro te va a ayudar. Así que yo quiero decirte algo, mi amado hermano. Pide, úngeme con poder, úngeme con tu amor, úngeme con tu fe, úngeme con tu poder, para yo poder transitar este 2024 en victoria. Espíritu Santo, sé mi guía. Espíritu Santo, sé mi ayudador. Espíritu Santo, revélame, trae a mi espíritu y a mi mente las cosas que yo debo hacer, lo que yo debo decir, lo que yo debo actuar. Úngeme, Espíritu Santo, ayúdame. Quita de mí las debilidades, llévate las tristezas, los miedos y revélame la promesa. Revélame la promesa que hay para mí en el año 2024 y úngeme con valentía para ir como Josué a la tierra prometida de Canaán a tomar lo que nos pertenece. Úngeme
para vencer a mis enemigos, vencer los obstáculos, vencer los gigantes, vencer las debilidades, vencer el doble ánimo, vencerlo. Úngeme para ser valiente en el año 2024 y alcanzar mi bendición. Amén. 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 Amén, papá. Bueno, papá, te entrego el honor de poder orar por todas estas personas que están aquí, que ya pues, ya después que participe usted, pues bueno, me quedaré un minuto más con ellos porque este es el último live que hago del año. Ya nos veremos por ahí el 2 de enero y bueno, empezar a declarar y a orar por todas las promesas. Amén. Amén. Padre, yo oro en el nombre de mi Señor Jesucristo. Señor, en este momento declaro la sangre de mi Señor Jesús sobre cada hombre, mujer, anciano o niño que está en conexión. Y no solamente ellos, sino oro también por sus familias, oro por sus hogares, oro por sus iglesias, oro por sus países. Padre, en el nombre de Jesús, declaramos tu palabra profética para el año 2024. Yo pido un año de victoria, de bendición, de promesas cumplidas. Señor, un año de milagros, de sanidad. Un año, Señor, de liberación. Un año de salvación a nuestros familiares por el poder del Espíritu Santo. Un año de prosperidad y paz. En el nombre de Jesús, bajo la unción de tu Santo Espíritu, declaro que se quebranta todo lazo del maligno en tu contra. Llamo la liberación de Dios a tu vida. Todo espíritu de depresión, tristeza, desánimo, desaliento, incredulidad y duda se va de ti en este momento en el nombre de Jesús. Y yo llamo a tu espíritu la fe de Dios. Yo llamo a tu mente la palabra revelada de Dios. Yo llamo a tu corazón la convicción de que hay un Dios grande que está contigo. En el nombre de Jesús profetizo sobre ti el mejor año de tu vida. Declaro un año desde el 1 de enero en el nombre de Jesús que andarás en la fe de la palabra de Dios, con valentía y no con temor. Declaro que el temor se aleja de ti. Declaro que el miedo desaparece de ti y viene la valentía, la determinación y la convicción de que Dios está contigo como poderoso gigante para ayudarte a alcanzar tu victoria. Y antes de que cierre el año, en estas horas, en este día que nos queda del año 2023, yo llamo sobre tu vida en el nombre de Jesús la fe para cerrar un año en triunfo, un año en victoria, un año en fe, un año creyendo que lo mejor está por llegar. Yo llamo a tu vida en este día un cambio en tu corazón. Yo declaro que se levanta tu espíritu, se levanta con determinación a buscar a Dios, el poder de decidir hacer la voluntad de Dios que viene del Espíritu Santo. Llamo a tu vida un nuevo nivel de oración, de clamor, de intercesión, de búsqueda de Dios. Llamo a tu vida esa pasión y ese fuego por nuestro Dios, por su palabra y por el Espíritu Santo de Dios. Declaro sobre ti un fuego que se aviva para que andes en avivamiento, para que andes lleno del fuego del Espíritu Santo y todo te salga. Nombre de que todo lo que se opone a tu victoria cae y es destruido en el nombre de Llamo la salvación a tu familia, salud divina. Declaro milagros de sanidad sobre tu vida. En el nombre de Jesús, yo llamo un milagro completo a todo tu ser. Recíbelo ahora, en el nombre de Jesús. Yo llamo la palabra de Dios por su llaga en la cruz del Calvario. Fuimos curados. Recibe tu milagro de sanidad en el nombre de Jesús. Sé sano en el nombre, sé sana en el nombre de mi Señor Jesucristo, para testimonio de su poder y de su gracia, porque Él es real. Profetizo sobre ti que más allá de tus obstáculos en este año 2024, que más allá de las luchas y las adversidades, verás la mano de Dios actuando sobre tu vida.
Verás la mano del Señor. Desde el mismo mes de enero, todo empezará en una transición y un cambio a una nueva temporada en tu vida. Lo que estaba seco y marchito en ti empezará a florecer. Lo que estaba estéril empezará a ser productivo. Declaro sobre ti una puerta grande en el nombre de Jesús que se te abre. Y las puertas que Dios abre, nadie te las podrá cerrar. Un año de puertas abiertas para la gloria de Dios en el nombre de mi Señor Jesucristo. Él te abrirá las puertas y nadie te las podrá cerrar en el nombre de Jesús. Y esta es mi oración, que se cumplan las promesas que Dios te ha dado, que ni una sola de ellas caiga en tierra, porque Dios es fiel, Dios es poderoso para hacer todo lo que ha prometido. En el nombre de Jesús, que se cumpla en tu vida lo que Dios te ha hablado. Amén y amén. Amén. Bueno, papá, muchísimas gracias por la oportunidad. Bueno, sé que la gente hoy se va con ese tanque lleno de fe, de esperanza. Y bueno, ya tenemos todo. Yo noté por aquí, lo voy a ir recordando cuando empiece el año. Palabra, alimentarnos con la palabra, orar la palabra, declarar la palabra y bueno, y que sea el Espíritu Santo de Dios guiándonos a todas estas 450 personas que están aquí. Sigan al Pastor Giovanni, ahí está su cuenta, está en Instagram, está en Telegram, está en TikTok aquí también. Y bueno, papá, un gusto, de verdad para mí es un honor, una honra. Saludos a toda la familia por allá. Sé que aquí está mi Pastor Mario, mi Pastor Azelecne. Hay gente también que bueno, esto por se corrió por muchos lugares. Y sé que esta palabra fue de bendición para mí, me bendijo mucho. Me voy a quedar un rato más aquí con las personas. Sé que cada uno de nosotros, pues Dios tiene planes. Yo siempre le he dicho a esta gente, no entramos aquí en TikTok para ser parte de un grupito más, no. O sea, Dios nos trajo aquí para cambiar la historia de nuestras naciones, de nuestras familias, de nuestros países, y que yo sé que Dios nos irá dando la estrategia, la sabiduría, las ideas para que junto con su ayuda, mi pastor Gerson, que no sé si está por aquí, el pastor David Moreno, mi persona, y sé que Dios va a ir añadiendo gente en el camino, nos va a ir equipando a todo lo que hoy estamos aquí. Yo sé que hoy apenas somos 400, bueno, yo hoy tengo apenas 60,000 seguidores, pero esto se escapa de mucha gente, o sea, falta mucha gente. Yo sé que en los próximos meses Dios va a comenzar a levantar hombres y mujeres para todo este avivamiento que va a comenzar a recorrer las calles y los hogares de cada persona que está aquí conectada. Así que bueno, papá, bendición, pastor, gracias por acompañarnos en esta mañana. La gente sé que se va expectante de lo que Dios va a hacer. Tenga expectativa, yo siempre tengo una expectativa cada año, cada día la tengo, pero siempre al final de cada año usted siempre está expectante. ¿Qué me preparará Dios? Bueno, ya lo que Dios tiene preparado, usted y yo tenemos que lucharlo. Así que bueno, papá, bendición. Te amo mucho, bendiciones. Y declaro para ti ese gran mover del Espíritu Santo a través de lo que estás haciendo. Millones de personas van a ser tocadas. Ya no serán miles ni decenas de miles, serán millones de personas en un futuro. Así que los bendigo a todos, les amo, nos vemos en una próxima oportunidad. Amén. Saludos. Vale, papá, bendición. Corta aquí arriba el like para que pueda usted salir donde está el botón de apagar. Perfecto. Bendición. Bendiciones. Familia hermosa.